Imagínate a un hombre solo, sin armas, sin presencia física en el campo de batalla, que solo con el poder de las palabras, su imaginación y engaños inteligentes determina el destino de una de las batallas más grandes de la historia. Él no solo logró engañar a Hitler y a los comandantes nazis, sino que, con una red ficticia de espías, hizo que miles de soldados alemanes se desplegaran en lugares equivocados. Este hombre, Juan Pujol García, conocido como Garbo, fue un espía español que recibió tanto la Cruz de Hierro nazi como la Orden del Imperio Británico. Para entenderlo mejor, imagina que durante la guerra entre Irán e Irak, alguien recibiera tanto la medalla al valor de Saddam Hussein como la medalla de la victoria de parte del Ayatollah Khomeini. Es prácticamente imposible que alguien reciba simultáneamente la máxima condecoración al valor de dos enemigos potenciales, pero Garbo logró hacerlo. Saludos a todos. Yo soy Elias Farrock también. Esto es Persian Trend y en este video vamos a conocer a un hombre que fue rechazado 3 veces por los británicos para trabajar en su red de espionaje y que finalmente se ofreció a los alemanes. Bueno, no es que se vendiera a sí mismo, sino que les vendió su historia a los alemanes y así contribuyó a la victoria británica. Esta historia real de la Segunda Guerra Mundial es tan fascinante que te darás cuenta de que, en el mundo del espionaje, nada es como parece y la realidad puede ser completamente opuesta a lo que se informa. Si quieres saber cómo un hombre, gracias a su voluntad de hierro, cambió la historia, mira este video hasta el final. Juan García nació el 14 de febrero de 1912 en Barcelona, España. Él era el tercer hijo de 4 en una familia acomodada. Su padre, Juan Pujol, era dueño de una fábrica de algodón en Cataluña y su madre, Mercedes García, era una mujer religiosa de Granada. El padre de Garbo era liberal y secular, mientras que su madre era estricta y religiosa. Estas diferencias ideológicas entre sus padres tuvieron un profundo impacto en la personalidad de Garbo y fomentaron en él un espíritu independiente y flexible. A los 7 años, Garbo ingresó en un internado. Esta escuela tenía normas muy estrictas. Garbo solo tenía permiso para salir los domingos. En esta escuela, Garbo aprendió a lidiar con la soledad y los desafíos. Su padre la visitaba cada semana, pero la distancia de la familia fortaleció su independencia. Permaneció en esa escuela hasta 1923, es decir, 4 años después. A los 13 años, Garbo fue transferido a una escuela en Barcelona que era administrada por un amigo de su padre. Pero a los 16 años, tras una discusión con un profesor, abandonó los estudios y empezó a trabajar como aprendiz en una ferretería. La muerte de su padre en 1931 marcó un punto de inflexión en su vida. A los 19 años, Garbo fue testigo de la confiscación de la fábrica familiar durante la Guerra Civil Española. Este hecho reforzó su aversión hacia la guerra y el extremismo político. Experimentó diversos trabajos, desde estudiar ganadería hasta administrar un cine. Y todos estos acontecimientos aumentaron sus habilidades sociales y su capacidad de adaptación. La Guerra Civil Española tuvo un profundo impacto en Garbo. Al principio, sirvió a la fuerza en el ejército republicano, pero debido a su aversión hacia ambos bandos, tanto los republicanos como los fascistas, finalmente desertó del ejército y se escondió durante un tiempo. Las detenciones repetidas por parte de las fuerzas de Franco reforzaron enormemente su determinación de luchar contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Después de que comenzó la Segunda Guerra Mundial, Garbo, que odiaba el fascismo y el nazismo, decidió ayudar a los aliados. Él ofreció colaborar con los británicos 3 veces. En 1941 acudió a la embajada británica en Madrid, pero fue rechazado. Ese mismo año contactó con el MI6 a través de un amigo, pero nuevamente no lo tomaron en serio. Un tiempo después, escribió directamente una carta a la oficina del MI6 en Londres, pero los británicos pensaron que era un agente infiltrado de los nazis y lo rechazaron. Garbo no se rindió. Decidió que si los aliados no lo querían, engañaría a los nazis. En julio de 1941, Garbo contactó con el servicio de inteligencia alemán, el Abwehr, en Madrid, y se presentó como un nazi fanático. Afirmó que podía espiar para los alemanes en Gran Bretaña, pero en realidad nunca fue a Gran Bretaña.
Garbo, desde Lisboa, Portugal, creaba informes falsos para los alemanes utilizando guías turísticas y periódicos británicos. Quizás ahora que estamos contando esta historia no te parezca algo tan especial. Bueno, ok, una persona está enviando una serie de informes falsos y por otro lado, los alemanes los leen y se dejan engañar. Pero el asunto es que la historia no es tan simple. Primero, del lado alemán, hay muchos analistas expertos que revisan y analizan todos los informes. No es solo una persona ni dos, son varios equipos los que hacen este trabajo y estos informes pasan por una cadena jerárquica y llegan a los niveles más altos. Y si estos informes tienen errores o no han sido filtrados como deberían, sin duda se descubren y ese espía o queda expuesto o simplemente lo descartan por completo. Así que, aunque estos informes debían ser precisos, Garbo también hacía algunas travesuras para poner a prueba a los analistas alemanes, examinar su comportamiento y descubrir los fallos de este sistema. ¿Por qué hacía esto? Por supuesto, si quieres infiltrarte en un sistema o dañarlo, lo primero que debes hacer es descubrir sus fallos. Debes darte cuenta de en qué partes el sistema funciona mal, dónde no puede verificar la verdad y dónde se le puede engañar. Y al encontrar esta información, en el día señalado o cuando sientas que es el momento de dar el golpe final, puedes diseñar una operación especial. Garbo incluía deliberadamente errores extraños en sus informes para poner a prueba la atención de los alemanes. Por ejemplo, él afirmó que los trabajadores escoceses protestaron en los puertos debido a la falta de 1 litro de vino. Esto es un error gracioso para cualquier británico, ya que los escoceses prefieren el whisky y la cerveza, no el vino. Pero los alemanes, que tenían poco conocimiento de la cultura británica, pasaron por alto este error o quizás ni siquiera lo notaron, e incluso le dieron dinero y equipo. ¿Por qué los alemanes no se dieron cuenta de este error? Porque el servicio de inteligencia alemán, el Abwehr, tenía recursos limitados en Gran Bretaña y su conocimiento sobre la cultura y la geografía de ese país era escaso. Los analistas alemanes, que estaban bajo la presión de la guerra, aceptaban los informes de Garbo sin examinarlos detenidamente. Esto se debía a que él había ganado la confianza de los alemanes con informes detallados y regulares. Y Garbo tenía 2 objetivos con estos errores intencionados. Su primer objetivo era poner a prueba la confianza de los alemanes. Cuando los alemanes no sospecharon de sus informes, él se dio cuenta de que más adelante podría incluir engaños aún mayores en sus reportes y entendió que los alemanes confiaban en él en gran medida. Su segundo objetivo era construir un personaje. Garbo quería demostrar que era un espía entusiasta, pero amateur. Es decir, un espía amateur no debería tener toda su información correcta. A veces debe cometer errores infantiles para que el servicio de inteligencia que recibe sus informes llegue a la conclusión de que sí, él es un aficionado y no puede ser un espía profesional contratado por la agencia rival. Garbo interpretó este papel de la mejor manera posible y los alemanes realmente cayeron en la trampa. Hasta aquí entendimos que Garbo está espiando para los alemanes. Pero ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es beneficiar o aportar alguna ventaja a Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Garbo odia a los fascistas y no quiere que los alemanes ganen la guerra. Pero hasta ahora ha estado trabajando para los alemanes. Él necesitaba unirse al servicio de inteligencia MI5 británico para poder coordinarse con ellos y dañar a los alemanes en línea con sus políticas. Pero él mismo no lograba hacerlo. Aquí es donde el papel de su esposa se vuelve importante. En febrero de 1942, la esposa de Garbo, la señora Araceli González, actúa con valentía e inteligencia. Ella va a la Embajada de Estados Unidos en Madrid y se reúne con un diplomático estadounidense. Araceli explica que Garbo está espiando para los alemanes, pero lo hace como un engaño y su objetivo es servir a los aliados. Ella presentó ejemplos de los informes falsos de Garbo y con determinación y carisma destacó el odio que ambos compartían hacia los fascistas. Estas negociaciones inteligentes hicieron que el diplomático estadounidense transmitiera la información al MI6. Araceli, actuando como intermediaria, facilitó las negociaciones iniciales y finalmente, en abril de 1942, los británicos aceptaron a Garbo. Él fue trasladado a Londres y comenzó a trabajar bajo la supervisión del MI5. Araceli, la esposa de Garbo, también lo acompañó y fue una compañera inseparable en la creación de mensajes falsos y en el manejo del estrés propio del espionaje.
En 1944, los aliados planeaban sorprender a los alemanes con la Operación Overlord durante el desembarco en Normandía, pero Hitler había desplegado una gran fuerza, incluidas divisiones blindadas Panzer en las costas de Francia. Garbo desempeñó un papel vital en la Operación Fortitude, el mayor engaño de la historia de la guerra, para confundir a los alemanes. Una de las obras maestras de Garbo y el MI5 fue la creación de una red de espionaje ficticia. Es decir, para que Garbo demostrara que era una persona importante en Gran Bretaña y que la información que enviaba a los alemanes era precisa y confiable. Había creado una red de espionaje compuesta por diferentes personas en distintos puestos y para cada uno de estos personajes ficticios había desarrollado una personalidad propia. Es decir, no era simplemente que hubiera presentado a una sola persona. No decía, por ejemplo, que una señora llamada X, que es secretaria del Ministerio de Guerra, le había dado esta información confidencial. Presentaba a esa persona, le creaba un personaje, le inventaba una serie de problemas y a cambio de esos problemas hacía que realizara ciertas acciones. Por ejemplo, decía que esta señora se había separado de su esposo y no tenía dinero. A cambio de dinero me daba esta información. O por ejemplo, decía que otra persona era un nacionalista belga y debido a los problemas que tenía con Gran Bretaña, estaba dispuesto a darle a Garbo cierta información confidencial sobre los movimientos de los barcos británicos. Cada una de estas creaciones de personajes e historias hacía que los alemanes creyeran completamente sus palabras y confiaran en él al 100%. Garbo enviaba más de 400 mensajes cifrados, cada uno con un estilo de escritura diferente para estos espías. Para cada espía, él creaba historias personales, relaciones y problemas estructurales para que los informes parecieran más reales. Los alemanes, que tenían recursos limitados para verificar la información, fueron completamente engañados y asumieron que esta red era real. Esa confianza fue la base para un engaño mucho mayor. Garbo, mediante mensajes cifrados, convenció a los alemanes de que el ataque a Normandía era solo una operación de engaño. El ataque principal, según él, se llevaría a cabo en Pas de Calais, que es el punto más cercano a Gran Bretaña. Garbo hablaba de un ejército ficticio llamado el Cuarto Ejército Británico en Escocia, que supuestamente estaba listo para atacar Noruega, y los alemanes también creyeron esa historia. Garbo utilizaba referencias geográficas. Pas de Calais era la ruta más corta para atacar Europa, y los alemanes la consideraban el objetivo principal de los aliados. Él enviaba informes sobre movimientos ficticios de tropas, barcos y equipos en el sureste de Inglaterra, que estaban coordinados con la Operación Fortitude Sur. La supuesta amenaza de un ataque a Noruega también dispersó a las fuerzas alemanas en Escandinavia. Esta información hizo que Hitler mantuviera sus divisiones blindadas clave, como la quinta y quinta división Panzer en Pas de Calais, lo que permitió a los aliados conquistar Normandía con menos resistencia. El 6 de junio de 1944, Garbo envió una advertencia sobre el ataque a Normandía a los alemanes, pero deliberadamente retrasó el mensaje hasta aproximadamente 3 horas antes del ataque, cuando ya era demasiado tarde para que los alemanes reaccionaran. En colaboración con el MI5, programó el mensaje de manera que quedara atrapado en un proceso lento de descifrado y análisis. Los ataques de los aliados a las infraestructuras de comunicación alemanas también dificultaron la recepción del mensaje. Cuando los alemanes recibieron el mensaje con retraso, Garbo los reprendió por su lentitud y les dijo que estaba haciendo esto por sus ideales y su fe, y que de lo contrario habría abandonado la misión. Aquí tengo que explicar un poco más. El proceso de descifrar un mensaje de espionaje lleva un tiempo determinado. El siguiente punto es que Garbo envió intencionadamente este mensaje a medianoche, porque sabía que el operador alemán encargado de descifrar el mensaje no estaría trabajando a esa hora y recibiría el mensaje cuando ya fuera demasiado tarde. Porque no solo recibió el mensaje tarde, sino que también le tomaría un tiempo descifrarlo y entregárselo a sus superiores. Por eso Garbo inteligentemente hizo que este mensaje fuera más largo y también lo envió tarde, pero de tal manera que después pudiera alegar que él había avisado antes y que ellos no pudieron descifrar el mensaje a tiempo y que esa fue la razón de su fracaso. De lo contrario, yo ya les había advertido desde dónde planeaban atacar los británicos y ustedes no evitaron que esto sucediera. Es decir, en vez de sentirse avergonzado por haber dado información incorrecta, de hecho, reclamaba y decía, yo les di la información y ustedes no la recibieron correctamente. Realmente esta persona era muy inteligente. Esta audaz táctica de Garbo no solo mantuvo la confianza de los alemanes, sino que incluso los obligó a disculparse.
Incluso después de la Operación Normandía, Garbo logró convencer a los alemanes de que esa operación era una trampa y que el ataque principal aún se realizaría en Pas de Calais. Esto hizo que las fuerzas alemanas permanecieran en los lugares equivocados hasta finales de junio de 1944. Garbo, tras años de enviar informes de manera regular, había ganado la total confianza de los alemanes y operaba bajo la supervisión del Comité de Doble Agentes británico, asegurándose de que cada uno de sus mensajes estuviera alineado con la estrategia de los aliados. Las debilidades de Abwehr, como la falta de recursos para verificar la información, también contribuyeron al éxito de Garbo. Este engaño le dio a los aliados la oportunidad de consolidar su posición en Normandía y allanar el camino para la liberación de Europa. Garbo recibió medallas de ambos bandos por su engaño excepcional. Garbo fue una de las pocas personas que recibió una medalla al valor de ambos lados del conflicto. Creo que no hay ni siquiera tantas personas como los dedos de una mano que hayan logrado esto, y por eso esta persona es realmente especial. Pero el final de la guerra no significó el fin del peligro para Garbo. Él temía la venganza de los nazis que habían buscado refugio en España y Sudamérica. El régimen de Franco en España, que tenía estrechos lazos con los nazis, también podía representar una amenaza para él. En 1949, Garbo, con la ayuda del MI5, fingió su propia muerte para mantenerse a salvo de la venganza de los nazis. Él y el MI5 difundieron el rumor de que Garbo había muerto de malaria en Angola, que era una colonia portuguesa. Esta historia fue cuidadosamente diseñada. En primer lugar, la mortalidad por malaria en Angola era algo común, y si le decías a alguien que una persona había muerto de malaria allí, no se sorprendía. Además, el registro de este tipo de información en Angola era mucho menos riguroso. Sabemos que es un país africano, subdesarrollado y que no tiene una burocracia muy estricta. Por eso, puede que algunos documentos se pierdan, puede que ni siquiera se registren, y nadie puede hacer un seguimiento especial de un suceso así. El MI5 también colocó documentos falsos, como certificados de defunción, permisos de entierro o información similar, a través de ciertos intermediarios en canales donde los espías nazis pudieran encontrarlos y así confirmar la muerte de Garbo. De esta manera, Garbo y su familia podían estar seguros de que nadie los buscaría y que el personaje de Garbo quedaría para siempre muerto en la mente de los nazis. Garbo cortó por completo todos sus lazos con su pasado. Incluso sus allegados, incluidos algunos miembros de su familia, todos creían que él había muerto. Él huyó a Venezuela con una nueva identidad, usando un nombre falso y documentos falsificados. Un país que en ese momento era refugio de inmigrantes europeos y de algunos nazis fugitivos. En Venezuela, Garbo comenzó una vida sencilla, abrió una pequeña librería y evitaba cualquier actividad pública que pudiera revelar su identidad. El rumor sobre su muerte era tan creíble que los nazis restantes o los antiguos agentes de la Abwehr no hicieron ningún esfuerzo por encontrarlo. Después de la guerra, las redes de espionaje nazis también se habían desintegrado y sus recursos para perseguir a los agentes dobles eran limitados. El comportamiento cauteloso de Garbo y el apoyo profesional del MI5 completaron este engaño. Garbo vivió con esa identidad falsa hasta 1984. Hasta que un periodista británico llamado Nigel West, que investigaba a los agentes dobles, encontró información sobre él. Investigó más a fondo y se dio cuenta de que Garbo probablemente no había muerto, e incluso fue a Venezuela y encontró a esta persona. Garbo, al darse cuenta de que este periodista venía de parte del MI5, compartió su información con él y finalmente se convenció de publicar sus memorias. Con la publicación de esta información en el Reino Unido, la gente de ese país lo consideró un héroe y lo invitaron a regresar a Gran Bretaña. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, pudo ver el resultado de sus acciones, es decir, la liberación de Gran Bretaña y la derrota de los alemanes. El señor Garbo falleció el 10 de octubre de 1988 a la edad de 76 años en Venezuela. Sin embargo, su historia quedó inmortalizada en la historia como un maestro del engaño. Garbo demostró que, a veces, una historia creativa puede salvar la vida de millones de personas y cambiar el destino de las naciones. Garbo demostró que en el mundo del espionaje, la verdad y la mentira tienen una línea muy delgada. Su historia fue una combinación de inteligencia, valentía y genialidad que aún hoy sigue inspirando a muchos.